soy Masaya, soy Monimbo, soy de Sutiaba, soy de León. Tengo el coraje aguerrido del indio, llevo en mis venas tu sangre bendita. Qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses, y bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les doy las gracias por dejarnos entrar en sus hogares para compartir con ustedes relatos de importancia, entrevistas, análisis, comentarios y aclaraciones de nuestra historia. Este programa se basa en una sola regla, una ley: siempre decirles a ustedes la verdad. Y este programa hoy va a ser muy fuerte, porque hoy vamos a hablar bastante claro. Recibí un mensaje que me impactó de uno de nuestros afiliados, que es un hombre que vive aquí en los Estados Unidos con su familia, es de clase media, exitoso y un hombre muy inteligente. Y ese muchacho me escribió algo que me impactó y fue quien generó verdaderamente este programa, su escrito. Así que más adelante hablaremos un poco más de eso. ¿Qué les pareció el tremendo triunfo de Milei en Argentina? Yo quisiera pedirle a mi productor poner un trozo, por lo menos, de la respuesta del señor Milei hacia Nicaragua, que yo se lo envié esta mañana. No sé si, la verdad es que nosotros no coordinamos. Mi director es un genio en estas cosas y yo solo le digo y lo asusto, pero es importante que escuchen un pedacito o algo para que se den cuenta cómo pensamos los liberales. Y eso es bien importante. Mira, la única recomendación que yo les diría es: abracen las ideas de la libertad. Los países más libres son 8 veces y medio más ricos que los países reprimidos. El decil más bajo de la distribución en un país libre tiene un ingreso medio superior en 11 veces al del equivalente del país reprimido. No solo eso, sino que además ese ciudadano en el decil más bajo en el país libre tiene el doble que el ingreso medio del país reprimido, donde el 80% de la población tiene un ingreso menor al del ingreso promedio. Además tiene 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Entonces, es más, ¿quieren un buen ejemplo? Argentina. Argentina, cuando empezó a aplicar las ideas de Alberdi en 1860, era un país de bárbaro, y en 35 años se convirtió en la primer potencia mundial. Todos los países que abrazan a la libertad les va bien. Es decir, porque en el fondo lo que está subyacente son los valores. ¿Cuáles son las instituciones del capitalismo? La propiedad privada, los intercambios libres, la no intervención estatal, ¿sí? O sea que un Estado pequeño, la competencia, la cooperación social, la división del trabajo, ponderar el ahorro, el esfuerzo, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, en el fondo el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y del otro lado está la basura socialista, el excremento socialista, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, el asesinato. Este programa, Una Hora con Álvaro Somoza, la vocería en unidad de oposición con todos sus otros aliados, felicitamos
al liberal Javier Milei de la Argentina, que ganó la presidencia, gracias a Dios, dejando atrás décadas de gobiernos peronistas, kirchneristas, de izquierda, corruptos, que tanta inflación y pobreza han traído a una de las naciones más poderosas del mundo, una hermana nación como lo es la próspera Argentina. Por supuesto, también quiero felicitar con el corazón en la mano y con muchísimo orgullo a nuestra Shanice Palacios, nuestra Miss Lasalle, Miss Nicaragua y ahora Miss Universo. Una jovencita nicaragüense de extracción social humilde, pero con características de reina desde su nacimiento, que puede algún día esta muchacha llegar a ser presidente de nuestra bella Nicaragua. De familia dirambina, trabajó de joven ayudándole a su familia sin resentimientos, sin echarle la culpa a nadie. Estudió en La Salle, donde yo también estudié, y se graduó de la UCA, donde mi familia tuvo que ver con su creación. Tenemos mucho en común con Shanice Palacios. Fue Miss Nicaragua y hoy es Miss Universo, pero su corazoncito es azul y blanco. Que viva Shanice Palacios, que su belleza, pureza y éxito nos inspire en salir adelante. Muchísimas felicidades, Shanice. Quiero hacer hincapié aquí acerca de la cochinada que una vez más el sandinismo podrido está tratando de hacer. Una cosa es seguro, Shanice no tiene nada que ver con toda la puercada que están tratando de inculcarle alrededor de ella. El imperio, el empresariado, el grupo, la empresa, lo que tú quieras llamarle a el concurso Miss Universo, es algo fuera del control o influencia de todas las concursantes. Estas son mujeres que se han preparado para responder un sinnúmero de preguntas y en condiciones muy competitivas. Nada tienen que ver, ninguna de ellas, con la puercada que están insinuando los sandinistas. Así que, Shanice, levante su cabeza muy en alto y los nicaragüenses y el mundo entero está a tu lado. No están con la puercada del sandinismo. Una de las grandes lecciones que nuestro padre Luis Somoza nos enseñó y nuestra madre Isabel Urcullo nos apretó a que desde niños supiéramos de nunca juzgar a otro ser humano hasta que al menos camináramos 10 kilómetros en los zapatos de ese ser humano. Figurativamente hablando, que entendiéramos la vida de esas personas antes de pasarles juicio. Eso es algo muy importante. Muchas veces leo cosas en las redes y escucho programas agresivos donde muy rápidamente se dicen cosas de otras personas o de grupos que son juicios prematuros. Pueden tener la razón al fin del día, pero se le tiene que dar el tiempo para estudiar e investigar. Eso se llama ser liberal, darle el derecho a cada ser humano independiente. Es por eso que en este programa y en las organizaciones donde yo estoy involucrado, me tomo el tiempo para investigar. Ustedes han visto que yo he traído aquí a personas controversiales para darles la oportunidad de presentar sus casos. En algunos, para lavarse la cara de cosas injustas que los han acusado. Porque aquí decimos la verdad. Yo no les voy a decir que la mula es parda hasta que no tenga los pelos del copete en la mano. Este programa se lo dedico
a los nicaragüenses americanos, que somos muchos, pero dedicado al gobierno de los Estados Unidos, uno de los gobiernos más generosos en la faz de la tierra. Todos nosotros, los nicaragüenses americanos, independientes de las mentiras y desinformación del sandinismo, quisiera que los americanos que forjan la política exterior de este gran país para Latinoamérica y en especial para Nicaragua, que esa gente se ponga la manito en el corazón en este programa y se pregunten. Quiero que sepan que este programa yo lo envío en un broadcast y muchos de esos personeros lo reciben. No sé si lo escuchan, pero van a saber de este programa. Todos tenemos nuestra opinión acerca de mi abuelo, el general Somoza García, cuando encabezando la Guardia Nacional autorizó el fusilamiento de Sandino en 1934. Cada uno de nosotros puede hacer juicio de ese acto. No fue él, sino que fue un comité de generales que decidieron llevar a cabo una decisión que se tomó colectivamente. Yo les hago la pregunta ahora a los americanos y a nosotros mismos. ¿Por qué no se levantó en protesta el pueblo nicaragüense cuando la Guardia Nacional fusiló a Sandino? Recuerden, la Guardia Nacional no tenía el control de la nación y estamos hablando del año 34. ¿Por qué no se levantó el pueblo en protesta? ¿Por qué se levantó el campesinado nicaragüense, predominantemente liberal, después de la guerra de 1979 y desde 1980 formó lo que se llegó a llamar la contrarrevolución? Pregúntense, ¿por qué se levantó ese campesinado? Y la tercera pregunta es, ¿por qué se levantó el pueblo en abril de 2018 contra una dictadura claramente casi omnipotente? ¿Por qué se levantó la ciudadanía sin armas? Todo el país tuvimos a la dictadura contra las cuerdas. Tranques por todos lados. Muchachos protestando con una valentía única. Nuestra propia Shanice Palacios con su banderita azul y blanco marchando, como lo hicimos mucho. ¿Por qué? Son tres preguntas muy sencillas. Las respuestas son fáciles. Independientemente del grado de humildad o sencillez, el pueblo siempre sabe lo que es y lo que no es verdad, lo que es y lo que no es justo, y lo que es y lo que no es correcto. Ese pueblo que es a quien nosotros le tenemos el respeto de ir a las urnas y obedecerle sus deseos. Ese es el pueblo que estas tres preguntas, ellos manifestaron sus respuestas. En 1934, la Guardia Nacional fusiló a un bandolero. No era un héroe nacional, había sido un general liberal, combatiente y valiente. Nadie le quita. Y él, de hecho, fue una de las personas dentro del grupo de liberales que ayudó a retirar a los americanos de Nicaragua. Pero después del pacto del Espino Negro, donde se acordaron ciertas cosas como que los americanos se fueran, Sandino se volvió un asaltacamino, asesino bandolero con una tropa que le robaba a la gente pobre para tratar de controlar las Segovias. Esa es la historia
Nadie le quita su pasado. Pero lo que estaba haciendo eran desastres en la Segovia, usando la falsa excusa que él peleaba en contra de la ocupación americana. Si ya se había hecho un pacto en el Espino Negro, ¿para qué estaba peleando? Puras mentiras, igualito que estos payasos hoy en día. El pueblo lo sabía al punto que mi abuelo, después de que la Guardia fusiló a Sandino, le decían el pacificador de la Segovia. Yo no voy a pasar juicio a favor o en contra si era correcto o incorrecto lo que se hizo. Esa es historia. Y cada uno de nosotros tenemos derecho a nuestra opinión. Pero los hechos, no me los van a cambiar. Los hechos son historia. Y la realidad histórica la tenemos que poner sobre la mesa para hacer ese juicio. En 1980, el campesinado liberal se levantó y formó la contra, héroes voluntarios, porque sabía que la tal revolución sandinista fue basada en mentiras y fue basada en engaños. No me malentiendan. Mi tío, el general Anastasio Somoza Debayle, fue un gran liberal y un buen administrador público, pero tenía sus errores, tuvo sus errores. Uno de ellos fue postergarse en el poder y iniciar la continuidad de la familia en el poder, cosa que los Somoza Urcullo estábamos en contra. Don Luis Somoza lo estableció claramente y lo dijo: subir a Tacho es babosada, lo arrecho va a ser bajarlo. Quizás por eso algunos se levantaron en su contra con el engaño del sandinismo, no hay duda. Pero el pueblo sabía, el pueblo se dio cuenta que usando esa excusa se estaban aprovechando de él. Lo que lo prometieron, no les cumplieron. ¿Qué es lo que se dio? Fue una revolución donde los sandinistas querían imponer un sistema comunista en un país donde el liberalismo les había resuelto en los últimos 40 años. No podemos negarlo. Los Somozas hicieron muchas cosas indebidas, pero ellos solo fueron 3 líderes. Hubo media docena o más de otras personas, y no se digan los líderes del Partido Liberal por toda la República. La creación de la clase media. Ustedes me han escuchado y no las voy a repetir los logros del Partido Liberal. Y quien se benefició más que nada fue el campesinado. Gente humilde, buena, sana, con una cultura rica en costumbres cristianas. El sandinismo llegó a destruir eso y por eso se levantó la contra. Esas son las verdaderas respuestas de las 3 preguntas. Señores americanos, pongan atención. ¿Por qué? En 2018 se levantó el pueblo porque ya venían viendo la corrupta dictadura sandinista nuevamente en su formación con sus socios empresarios corruptos que ya conocemos. Y déjenme decirle una cosa, yo no estoy en contra del empresariado, yo fui y sigo siendo un miembro del empresariado aquí en este país y en Nicaragua. La empresa privada es indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad, pero no así a rienda libre. El gobierno tiene que velar por los intereses del pueblo, porque los empresarios velan por sus propios, tienen los medios para velar por sus propios. El comercio, la competencia, vela por sus intereses. Sin embargo, los trabajadores, los pobres,
los humildes, el gobierno tiene que cuidarlos. Y aquí en 2018 culminó un estallido social donde el gobierno se lavó las manos del pueblo y con algunos corruptos empresarios estaban llenándose las arcas de ellos mientras que el pueblo estaba pobre. La barbaridad que hicieron en la Reserva Indio Maíz y lo que le quisieron hacer a los pensionados, el pueblo se levantó. No iba a permitir volver a ser engañado como en 79, donde aquellos empresarios les llamaban a estos sátrapas los muchachos. Y el pueblo terminó pagando los platos rotos de los muchachos, mientras que los empresarios, ¿a dónde se fueron? A Miami. Los mismos que en 79. Bueno, señores, si ustedes siguen con esta falsa unidad encabezada por Monteverde y forjan un mal arreglo, otra vez estilo 79, les aseguro que el pueblo de Nicaragua se va a levantar, creando irónicamente lo que hoy ustedes están usando como excusa. No queremos un conflicto en la región. Pero si ustedes lo están causando, ¿qué tienen que ver sandinistas o MRS en el futuro de Nicaragua si son quienes destruyeron a Nicaragua? Sean honrados, hagan encuestas, pregunten qué tan popular sería que Humberto Ortega, Luis Carrión, la Dora María Telles, la Mónica Baltodano, Eliseo Núñez, Chanito García. Pregúntenle al pueblo qué tan popular son esas personas para forjar el futuro en Nicaragua. Ellos son los que están controlando Monteverde, no nos engañemos. Hay más de 50 y pico de miembros de Monteverde, yo conozco a muchos. ¿Por qué no escogieron como líderes de ese grupo a gente de derecha? Porque en la realidad Monteverde es controlado por el sandinismo MRS. Yo lo sé y el pueblo lo sabe. Y si ustedes americanos siguen empujando esta unidad a través de ese grupo, les garantizo que la rebelión vuelve. Este pueblo no va a volver a ser engañado. La decisión de participar en la iniciativa de unidad con otras plataformas de oposición aquí en Miami, ¿se acuerdan de esa reunión? La Alianza por la Libertad de Nicaragua y el resto de los 7 grupos que integran la vocería se decidió de buena fe. Ya había Santiago en BTN sacado a Roberto Bendaña, ¿se acuerdan? Y Roberto destapó la cochinada de Monteverde. Pues nosotros, como les dije al principio de ese programa, tomamos nota. Santiago y yo podemos tener diferencias, pero Santiago está trabajando para el bienestar de Nicaragua a su manera. Y lo que dijo Roberto Bendaña es correcto. Es una cochinada sandinista. Entonces nosotros fuimos a investigar. Ese es mi deber como ciudadano, como liberal. Para nosotros participar en la reunión de Miami el pasado mes de agosto fue muy complicado. Nos sacaron en los medios, quisieron tratarnos de dar la cara de corruptos, etc. A mí me vale un balín lo que digan esos vagos, pero el verdadero objetivo, nuestro primordial interés fue iniciar con una propuesta de ilegitimación del gobierno sandinista. Sabíamos nosotros que eso era el primer paso que la OEA le podía dar al proceso de unidad y un golpe al hígado a la dictadura.
nosotros queríamos ver y evaluar cómo actuaban los otros miembros de esa reunión. Sin embargo, habiendo más de 50 miembros en Monteverde, supuestamente su gran mayoría, ustedes oyeron aquí a Humberto Belli y a Juan Sebastián Chamorro decir que sandinistas solo eran unos 4 o 5. Y entonces, si hay más de 50 miembros, ¿por qué una minoría sandinista envió en representación de Monteverde a la Tamara Dávila y a la Lucy Valenti, quienes, aunque como yo lo dije en este programa, o no, fue un programa de opinión, creo que con Luis Galeano, ellas no tienen sangre en las manos, ninguna de las dos. Sin embargo, son totalmente MRS Unamos sandinistas. Una fue esposa de Hugo Torres por años, aunque se divorció de él. ¿Qué características tenés que tener para casarte con un asesino general sandinista encargado de forzar en los 80 a miles de muchachitos jóvenes, chavalos de nuestra juventud, a una guerra que no tenían nada que ver ellos y que no querían? Muchos de ellos volvieron muertos en bolsas plásticas. Y la otra persona, una mujercita joven con un DNA profundamente sandinista, y quien su héroe es Hugo Torres, además de estar relacionado con miembros de la dirección del Ministerio del Interior, la Tamara Dávila. Una buena persona educadamente hablando, pero sandinista hasta las cachas. Esas dos fueron las embajadoras de Monteverde en Miami. Ya eso nos dijo algo a nosotros. Sin embargo, nos quedamos en todo el proceso. Las dos damas hoy son miembros de MRS Unamos. Ambas señoras representantes desde el inicio de la reunión se mostraron en contra de impulsar la ilegitimación. Desde el inicio de la reunión, pero con la presión del resto del grupo, finalmente Monteverde acordó a firmar la carta dirigida a Almagro. Y déjenme decirle algo de esa carta. Esa carta la escribió la Vocería en Unidad en el mes de marzo, no en agosto, cuando el grupo lo firmó. Yo personalmente el 30 de marzo la fui a entregar. Y aquí en este programa les he enseñado fotografías del grupo de nicaragüenses en Washington que entregamos la carta. Que le cambiamos puntos y comas, fechas y firmantes. Es la misma carta. Absolutamente argumentando la necesidad de la ilegitimidad. Así que nada hicieron nuevo estos que firmaron esta carta. Al no recibir respuesta alguna de parte de Almagro sobre la carta enviada, se propuso pedir una cita con Almagro donde acudirían un miembro de cada uno de los 6 grupos. 2 de los 6 grupos, 2, Monteverde y el Espacio de Diálogo, se negaron a ir. Finalmente, cuando se les estaba solicitando la cita a Almagro, se sumó PUDE, porque una representante de PUDE tiene acceso al secretario general Almagro y mandó el mensaje a su representante aquí que no se sumara al grupo buscando la cita. PUDE dio excusas, negándose a darnos el apoyo, y Almagro se negó a dar la cita. Los de la lista que no quisieron ir a Washington dijeron que no deberíamos, entre comillas, incomodar al secretario general, prefiriendo no forzar la ilegitimidad
con tal de no contradecir la posición de la OEA. Imagínense ustedes, un pueblo entero sufriendo, desangrándose, saliendo al exilio, siendo perseguido, y estos que supuestamente representan a ese pueblo diciendo que no quieren incomodar al secretario general. ¿Ustedes están claros por qué yo estoy hablando así como hablo? ¿Y por qué estoy impulsando la formación de un partido liberal absolutamente limpio de cola e independiente? Porque es la única forma que vamos a unir a verdaderos nicaragüenses liberales en el combate contra los corruptos, comunistoides, sandinistas. Quedemos claros, la salida de Nicaragua de la OEA sucedió hace 4 días, por lo que las instituciones como el BCE y otras multilaterales, como el Banco Mundial, el BID, etc., pueden seguir dándole préstamos a la dictadura, ya que no fueron deslegitimados ante su salida de la OEA. Fíjense bien, la ilegitimidad iba a hacerle difícil para la dictadura obtener préstamos. ¿Por qué? Porque llega una solicitud al BCE y el BCE le dice al representante de Nicaragua, señores, esta solicitud es dada por alguien que está considerado ilegítimo, no representa al Estado de Nicaragua. Y así sucesivamente le parás los préstamos en otras instituciones. Porque nadie va a prestar tomándose el riesgo de que algún gobierno legítimo diga, señores, eso ustedes los prestaron a un gobierno deslegitimado, ilegítimo. Ahora ya saben quiénes son estas organizaciones. Ustedes saben, supuestamente de oposición, que nos sacaron el hombro encabezados por Monteverde, para que no se equivoquen. Es aquí donde esta organización le mete el hombro a los que rápidamente juzgan, que en este caso están en lo correcto. Pero nosotros hicimos la investigación legítima. No es así que vamos a votar a cualquiera. Cuando nosotros decimos que la mula es parda, es porque tenemos los pelos del copete en la mano. En este programa les hemos jurado siempre decirles la verdad. ¿Por qué pude, encabezado por Jonathan Duarte, aquí en Miami, en esa reunión, se negó a apoyarnos? Bueno, sus lazos con Félix Maradiaga, vocero de Monteverde, que anda del timbo al tambo buscando apoyo, en sus propias palabras, Jonathan nos dijo que Maradiaga es uno de sus mejores amigos. Fue jefe de campaña de él. Jonathan fue jefe de campaña de Maradiaga. Y que Maradiaga fue el fundador de UNA, que forma parte del PUDE. ¿Entienden ustedes por qué entonces PUDE votó en contra de ir a ilegitimar? Aunque estas organizaciones dicen ser independientes, los nicaragüenses deben conocer sus afiliaciones. Por ejemplo, el IPC. El IPC es un grupo que tiene años de estar en el combate contra el sandinismo. Roberto Bendaña destapó a Monteverde, siendo miembro del comité ejecutivo de IPC. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando lo hizo? La persona que representa legalmente a IPC lo desautorizó cuando vino a BTN a decir esas barbaridades de Monteverde, que son verdad. Roberto Bendaña es amigo mío y lo conozco desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué IPC se sumó a ese grupo?
porque no querían ir en contra de Monteverde. Así como la representante legal desautorizó a Roberto Bendaña de decir la verdad de Monteverde, los representantes en esta reunión no querían ser desautorizados por esa persona. Y yo estoy evadiendo decir nombres por respeto, porque me han acusado de decir nombres que tienen familia. No es cierto. Aunque tengo que decirles, aquí todos nos tomamos riesgo. Yo soy Somoza y los sandinistas me viven amenazando día y noche. A mí me tienen confiscado desde el 79, exilado, he ido y vuelto 2 o 3 veces a Nicaragua, exilado, y ahora soy despatriado. Pero mi patria y el legado de los Somoza, y más aún el legado del Partido Liberal, vale más que todos los posibles miedos que yo les puedo tener a estos payasos. Yo le tengo mucho cariño a todas las personas que he mencionado sin nombres. Legítimamente, conozco fielmente su descendencia, pero no voy a permitir que por esa amistad o descendencia traicionen un esfuerzo para el bienestar de Nicaragua. Sin embargo, como otros nicaragüenses antisandinistas, estas personas se debilitan en no decir la verdad de Monteverde. El tercer grupo es el espacio de diálogo. Tiene una afinidad con Monteverde basada en que reconocen los liderazgos de los asesinos y piñateros de los 80. Ese grupo tiene miembros que se piñatearon propiedades, hicieron barbaridades en los 80s. ¿De qué palo esos van a ser los líderes de tratar de recuperar a Nicaragua de las garras del sandinismo si ellos fueron parte? El ADN de esa gente es sandinista. Criminales como Mónica Baltodano, cínica, su esposo y otros con similares orígenes, quienes en este proceso de unidad, su representante Hugo Cabrera, que a mí nunca me ha faltado el respeto y ni yo a él, pero Hugo Cabrera, quien ha demostrado estar alineado con los 3 grupos, antes mencionados, Monteverde, IPC y PUDE, basado en la negación de imprimir la fuerza necesaria con su negación de ir a la OEA para no incomodar a Almagro, ahora dicen que nos quieren sacar del juego. ¿Por qué? Porque somos difíciles. Porque no queremos trabajar con el grupo. Señores, yo no voy a trabajar con ustedes jamás si no se acoplan a lo que el pueblo quiere y no lo que los sandinistas solapados quieren, como ustedes. La vocería en la reunión de Miami también propuso otro proyecto de nación, que ahí descansa una de las grandes diferencias con esta gente. Ellos creen que los proyectos son de ellos, que hay que darle omnipotencia porque ellos producen las ideas. Los proyectos son para el beneficio de la nación. Ilegitimar a un gobierno dictatorial es para el beneficio de la nación. El segundo proyecto que nosotros llevamos a la mesa se llama el empadronamiento de la diáspora. Ustedes se dan cuenta que han entrado más de 700,000 nicaragüenses en los últimos años aquí a los Estados Unidos. ¿A dónde están ellos empadronados? Por supuesto que no lo están.
Y ese es nuestro esfuerzo, asegurarnos que el 1.800.000 nicaragüenses que están en el exilio estén en el padrón electoral. ¿Y por qué no lo están? Porque los sandinistas dijeron, si no votaron en las últimas 2 elecciones, afuera del padrón electoral. ¿Qué derecho tiene el sandinismo de decir que un nicaragüense, si no quiere votar, no vota? Pero si quiere votar en la siguiente elección, tiene que derecho. Ese es lo que estamos tratando de vencer. El empadronamiento es la llave para cuando algún gobierno democrático con coyolina diga que se respete la ley y que voten en el exterior, los de la diáspora van a estar empadronados. ¿Estamos claros? La inclusión de la diáspora le permitirá tener un mecanismo para que los ciudadanos nicaragüenses americanos puedan incidir, o los nicaragüenses en Costa Rica, o los nicaragüenses en España, puedan incidir en sus representantes para impulsar sanciones, además de habilitar el derecho del voto a todos los ciudadanos residentes en el exterior, como aquellos en situación de tránsito. Si vas viajando porque vas de vacaciones y llegas a Madrid, puedes ir al consulado y votar. Eso lo dicta el artículo 122 de la ley electoral. Pero ningún gobierno se ha atrevido. ¿Por qué? Porque han sido chantajeados por el sandinismo. Fíjense bien. El sandinismo desde 90 dijo, vamos a gobernar desde abajo. ¿Cómo? Chantajeando a los gobiernos legítimamente electos. Los 3 gobiernos fueron chantajeados. Y uno de los chantajes era ese, no permitir que la diáspora sea empadronada para votar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ahí no tenían gente. ¿Estamos claros? Hay más de 700,000 personas que han venido de 2018 para acá. Nosotros en la vocería hemos hecho un alto en el camino sobre nuestra participación en el grupo de 6 aquí en Miami, los que nos organizamos en reír. Las razones son las siguientes. Primero, la sofocante posición de Monteverde de intentar hacer ver que son los dueños del proceso de la unidad, demostrado con actos de veto. Ellos vetan a quienes ellos quieren, con excusas diplomáticas. Mentira. Ellos deciden, no, a ese nada no pueden entrar, porque nadie puede entrar que no estuvo aquí al inicio. ¿Y por qué? Si ellas 2 personalmente, las 2 mujeres sandinistas, en la misma reunión de Miami, dijeron, nosotros nos vamos a salir y vamos a poner a Norman Caldera y a Juan Sebastián en representación de nosotros. Pero cuando yo quise reemplazarme a mí para meter a un miembro de la vocería, no me dejaron, lo vetaron. Y por supuesto, el eco, ya de los grupitos que ustedes ya saben, dijeron, estamos de acuerdo. Esa es la razón número 1 por la cual nosotros dijimos, un momentito, esto no va a caminar de esa manera. Segundo, que hoy, más que nunca, el pueblo nicaragüense jamás les dará más del 20% del voto que sacaron en 2006. Hoy probablemente no sacan ni el 5% los MRS en una votación nacional. ¿Por qué? Porque saben que son los mismos. Ustedes saben la verdad. Entonces, cuando Juan Sebastián nos dice que no va a respaldar el empadronamiento, nosotros dijimos, alto el fuego. La verdad es que estamos en manos de sandinistas en el grupo de Monteverde. Esa gente lleva en su DNA las genes sandinistas, aunque digan que son antiorteguistas, demócratas, mentira. Dentro de ellos está el DNA, la genes sandinista.
Y el tercer punto es que objetamos la participación de miembros de Monteverde en reuniones en Washington y Europa, sin invitar y ni siquiera reportar o dar a conocer al resto del grupo de esta supuesta unidad de los acontecimientos en esas reuniones o viajes. Fíjense bien, ahorita acabo de escuchar una entrevista de miembros de Monteverde, entre los cuales estaba Juan Sebastián. Y escuchando a Juan Sebastián, escúchenla, anda en las redes sociales. Las cosas que vos escuchás es que anduvieron en Europa dando a conocer Monteverde. O sea, andan vendiendo la idea de que Monteverde es el líder de la oposición. Monteverde es quien está a cargo de la unidad. No están tratando de buscar apoyo para votar al sandinismo o fondos para ayudarle a la diáspora. Ellos andan vendiendo porque saben que no son populares con el pueblo de Nicaragua porque son sandinistas. Ellos saben que es mejor estar en buenas, y es lo que han logrado, muy inteligente, como diríamos en Nicaragua, palomas. Han logrado venderse con los americanos y con la Unión Europea de que Monteverde es una buena opción, cuando en realidad el pueblo de Nicaragua no los quiere. Seamos honrados con el pueblo de Nicaragua. ¿Por qué europeos y americanos? ¿Por qué están cayendo en la trampa de esto? Debido a esos 3 puntos que les acabo de exponer, nosotros hemos procedido a establecer reglas. Si queremos seguir en este esfuerzo, si queremos unir a estas organizaciones supuestamente para ayudarle a Nicaragua, exigimos estas 3 reglas. Aquí les van. Y ustedes sean los jueces si estas reglas son injustas o indebidas. Primero, queremos participación en el diseño de estrategias o de presentaciones de las existentes, que nos den una presentación de las reglas. Eso es lo primero. Queremos ser incluidos. Y no solo la vocería, todo el grupo, abiertamente, sobre la mesa. Segundo, sobre el proceso de aprobación con un representante de cada grupo. O sea, todo lo que se aprueba o se desaprueba tiene que ser inclusive de un representante de cada grupo. Tercero, inclusión de miembros de los distintos grupos en las misiones al exterior o a reuniones con organismos o entidades y estados. El Estado de España, el Departamento de Estado en Washington. ¿Por qué no me llevan a mí a esas reuniones? Simón Cirineo, porque a mí no me tiembla el pulso decirle a los americanos. Recuerden que los Somoza tenemos un derecho, y es que tenemos la experiencia de los desaciertos. Fíjense bien, yo adoro a este país, juré lealtad a este país, pero no voy a permitir que nos traicionen como en otras ocasiones lo hicieron. Hoy en día se está preparando otra traición para el pueblo nicaragüense a través de Monteverde, con la excusa de que no queremos un conflicto en la región, cuando esa mentira es precisamente lo que va a causar el conflicto en la región. Cuarto, integrar la Comisión Económica con irrestricta información sobre los ingresos y gastos relacionados a los proyectos gestionados por los 6 grupos.
Nada de secretismo. ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién lo dio? ¿Quién se beneficia? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué cantidad? Esa transparencia es indispensable para que nos sintamos incluidos y hagamos la unidad. Conclusión, damas y caballeros. Los 4 puntos son de ineludible cumplimiento, ya que de no ser así, la unidad que se logrará va a ser una mentira. Va a tener serios vacíos en diferentes sentidos, generando una latente vulnerabilidad y eventualmente una desunión. Ustedes lo saben y lo sé yo. Y nada de lo que acabo de pedir es fuera de orden. Quiero decirles que yo personalmente, hace unos días, presenté esos puntos básicos en el Grupo General de Alianza. Y por supuesto me batearon, comenzando con Monteverde. Doña Lucy Valente me dijo que yo estaba mintiendo y lo respaldó doña Tamara Dávila. Después el representante de IPC con una concha se atrevió a insinuar que si yo estaba respondiendo, ¿por qué no podía asistir a la reunión? Le tuve que decir que estaba en terapia física porque me operé hace 8 días y estaba en terapia y no podía estar en la reunión, pero tenía la capacidad para mandar este mensaje que por favor me reemplazaran con un miembro de la vocería que está en otra de las plataformas de comunicación con ellos. No digo el nombre de ese cínico porque me da vergüenza, sobre todo de donde viene, porque él tiene una colita bien fea con don Arnoldo. Así que, por favor, estoy totalmente en desacuerdo con esas tácticas de Monteverde y sus sapos alrededor para excluir a las personas. Eso no es unidad. Nuestra permanencia en esta supuesta unidad dependerá de la aprobación de los 4 puntos referidos. ¿Y por qué queremos mantenernos ahí? Bueno, porque tenemos el oído de los americanos. Pero si vamos juntos y vamos a participar en partes iguales, en las reuniones, en los desembolsos, en esto, en el otro, a mí no me importa que estén. No me gusta, porque yo sé que al fin del día los liberales nos vamos a unir en el Partido Liberal y vamos a mandar a la porra a estos piches porque son una absoluta minoría. Ustedes lo saben y yo lo sé. Por ende, si están en las reuniones con estas condiciones, ahí me quedo amarrándome la faja del pantalón por Nicaragua, pero no siendo miembro de ellos ni quiera la Virgen Santísima. Tienen 10 días para responder, se las di hace 2 días, así que tienen como 7, 8 días para responder. Se lo digo a ustedes para que sean testigos de lo que está pasando. Miren lo que les voy a decir. ¿Por qué personas de derecha están tan intransigentes o supuestamente de derecha como los de IPC, PUDE, Espacio de Diálogo? ¿Por qué? ¿Por qué están tan intransigentes con la vocería? La razón es que en el fondo ellos saben que nosotros no nos vamos a prestar a crear una unidad liderada por los MRS. Se refieren a mí como una persona complicada. Ojalá así voy a hacer el resto de mi vida por Nicaragua. Díganme el complicado, pero no voy a traicionar a mi pueblo. Todo lo hacen para tratar de excluirme, porque ellos saben que no me voy a prestar al engaño de los que quieren perpetrar los MRS al pueblo nicaragüense otra vez. Acuérdense de los 80. Estos eran jugadores serios en los 80. Fíjense bien,
nos están tratando de imponer unas condiciones imposibles de aceptar para que nosotros nos salgamos. Y después van a montar una barata con medios de su lado diciendo que ellos trataron de crear una unidad incluyente de todas las partes, pero toda esta gente llegaron con actitudes muy complicadas y divisionistas. Solo creamos problemas y por ende nos salimos. Eso es lo que quieren vender. Eso se llama darle al pueblo a tol con el dedo. Siendo eso en el fondo lo que ellos en realidad quieren, que nos salgamos para seguir jugando como están jugando. De esa manera me sacan del juego y los MRS a través de Monteverde siguen mangoneando la unidad. No nos dejemos dar a tol con el dedo. Para la vocería seguir ahí sin los acuerdos propuestos sería igual a lo que gran parte de esos grupos hicieron en 2021 cuando intentaron ir a las elecciones sin condiciones. Claramente es traicionar al pueblo una vez más y eso no lo voy a hacer y ningún miembro de la vocería lo haría tampoco. Quiero decirles una cosa, algunos de los grupos pueden optar por quedarse para saber o con la excusa para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo Monteverde y sus borregos. Yo les digo algo a esos grupos. Si no dan las condiciones, seguir en esa farsa es estar apoyándolos. Si todos los grupos no acuerdan hacer las 4 modificaciones que se han solicitado, quedarse ahí es oficializar al grupo de los 4 deshonestos, Monteverde, PUDE, IPC y Espacio de Diálogo. Si de antemano sabemos que en las presentes condiciones Monteverde va a tener el poder de vetar sine qua non, entonces, ¿para qué quieren participar? Quiero decirle finalmente una cosa. El famoso escritor musical, poeta y novelista canadiense Leonard Cohen, un genio, una gran persona, escribió algo genial que les quiero decir ahorita. Dijo así: a veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado. ¿Estamos claros? Escrito por Leonard Cohen. Y ahí está la mejor expresión del por qué los nicaragüenses, iniciando conmigo, no queremos a Monteverde. El proceso de decomposición social de Nicaragua desde 1979 mantiene siempre sus niveles de confrontación, represalias y exceso a lo interno de las fuerzas políticas, como también desde el plano social. Miren a ver el escándalo que le están haciendo a Shanice Palacio, tratando de enlodarla. Un loto de belleza como Shanice Palacio. Ese es el sandinismo y no ha cambiado. Y estos de Monteverde quieren hacer ver que así son. Es por eso que estoy haciendo el Partido Liberal, para unificar a los nicaragüenses, a los contras, que no vamos a dejarnos dar a tol con el dedo otra vez, que sacrificaron sus familiares, sus vidas, sus hermanos y sus parientes para llevar a Nicaragua a unas elecciones y que fuimos engañados y traicionados por los Toño Lacayos y todos los pactistas, los conservadores que les decían los muchachos. Todos esos mentirosos quieren estar en Monteverde para seguir escondidamente llegando al poder. No, señor.
Eso se acaba aquí. No volvemos a caer en las trampas del sandinismo. Esas mentiras se acabaron. No se olviden aquella anécdota que les conté cuando yo llegué a Nicaragua en 1990, recién tomado el poder doña Violeta. Me fui con el doctor Argüello Posí, con el amigo mío, ingeniero Aldo Parodi Basset, un hombre que yo quise muchísimo, y con mi primo hermano Fernando Vélez Páez, Urcuyo, al mercado Monimbó, a donde supuestamente nació la revolución sandinista. Estando en el mercado viendo y comprando cositas, una señora viejita me puso el dedo y me dice: vos sos Somoza. El doctor Argüello Posí me jaló de la camisa y me dice: vámonos, que nos van a volar, nos van a cachimbear. No, doctor, le digo yo. Sí, señora, le digo, yo soy Somoza. Oído, me dice Argüello, ¿para qué? Entonces me senté con ella, un calor infernal en aquel mercado, y me dijo quién era ella, cómo había conocido a mi papá y a mi mamá, a mi abuelo. Era una anciana. Y a medida que platicábamos, las vivanderas alrededor de ella se fueron juntando. Una señora gordita, muy linda, francas como ella sola. Y de repente nos dijeron: vea, don Álvaro, estos malditos nos mintieron, nos engañaron, nos dijeron que íbamos a estar mejor y fue todo lo peor. ¡Qué vergüenza con usted! No, le digo yo, espérese un momentito, yo a ustedes los quiero mucho. Lo que hicieron estos sandinistas fueron engañar a un pueblo joven e inocente. Yo comprendo y no vengo aquí nada más que a saludar y a ver, eran besos, abrazos, una cosa muy linda. Pero ahí está el nicaragüense, el verdadero nicaragüense que supo, y no vamos a permitir que se lo vuelvan a hacer. Monteverde en Costa Rica sigue un modelo mixto de integrantes disidentes del Partido Rojo y Negro y algunos pocos miembros bien intencionados que creen de la sociedad civil que van como hicieron los conservadores y los muchachos. Y cuando los muchachos sacaron las cañas huecas, a la porra se fueron los conservadores a Miami. Eso es lo que van a volver a pasar aquí. Estamos abriendo la puerta de esa corrupción y por lo menos yo no lo voy a permitir. Por los antecedentes de aquellos que ya habían sido parte de lo que desbarataron el país, son los mismos. Vos me vas a querer decir que la Mónica Baltodano y todos los que están en ese grupo de Monteverde, escondidos como Luis Carrión, como dicen que está Humberto Ortega, a mí no me consta, pero seguro que se habla con ellos. ¿Esa gente ha cambiado? Por supuesto que no. Ya estoy muy viejo para dejarme engañar por estos zánganos. Y como los jugadores de póker hoy pretenden volver con otra mano de póker a un nuevo nombre, Unamos, llenos de ambición para hacer un nuevo gobierno. Por favor, gallina que pica huevo ni que le quemen el pico. Eso no lo vamos a permitir los nicaragüenses y bajo ningún punto por el capricho de estos zánganos. Hoy le dedico este programa a los nicaragüenses que estamos exilados para que entendamos que la unidad de nosotros es indispensable, liberal. Yo quisiera haberles puesto, pero búsquenlo en las redes porque ahí anda. El consejo que Milei le manda a los nicaragüenses. No nos dejemos engañar. El liberalismo ha sido, es la llave, el vehículo
del éxito mundial más grande. Y el comunismo, la corrupción, los de izquierda, todos esos socialistas han tenido que asesinar a más de 200 millones de seres humanos para poderlos obligar a tener un éxito. El atraso social que trajeron los sandinistas. Miren, yo soy Somoza. Yo me enorgullezco de mi nombre y sobre todo del legado de mi padre, don Luis Somoza. Estoy por terminar los puntos del libro de su biografía para darlo a conocer. Pero don Luis Somoza basó su éxito en el liberalismo. Y eso es lo que necesitamos nosotros volver, al liberalismo clásico, donde la libertad del individuo es lo que manda y no el colectivo de corruptos resentidos sociales que vienen a imponer su filosofía ante un pueblo humilde que no tiene por qué sufrir más. Con eso he llegado al final de este programa. Les vuelvo a desear una bendición del Señor hoy, el Día de Acción de Gracia aquí en este país. Que Dios bendiga a Nicaragua y por Dios que nos ayude a salir adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.